La historia de este manga comienza cuando el protagonista aún tenía 12 años. El chico constantemente era molestado por un grupo de niños en el campo. Uno de ellos por alguna razón tenía la intención de asesinarlo. Esa niña tenía una mentalidad retorcida, por lo que ahorca al protagonista hasta que éste se termina orinando en los pantalones. Luego se despiden del protagonista llamándolo sujeto de pruebas. Lo llaman de esta manera porque Shigoku Kyo está experimentando con él. Quiere ver cuánto sufrimiento puede soportar el protagonista antes de tomar la decisión de desvivirse. De camino a casa, el protagonista salva a un pequeño gatito que había sido abandonado en una caja, el cual termina en manos de su hermano menor. Mientras estaban pensando en ponerle un nombre al gato, su hermano menor se dio cuenta de que tenía una herida en el cuello. El protagonista le dice que estas marcas se las hizo mientras estaba jugando a las luchas en la escuela. También le dice que ganó la pelea. Lo único que quiere el protagonista en ese momento es proteger a su pequeño hermanito, pero a lo lejos los chicos abusivos lo estaban observando. Al día siguiente los chicos lo estaban esperando afuera. Le dicen al protagonista que habían dejado al gato en la montaña, donde hay muchos peligros, como los zorros y osos hambrientos. El protagonista va corriendo a rescatarlo, pero al encontrar la caja se da cuenta de que el gato había sido asesinado. En ese momento el protagonista no pudo hacer otra cosa más que llorar y preguntarse por qué esos chicos eran tan crueles. Más adelante el protagonista se da cuenta de que está perdido en la montaña. Es en esos momentos cuando aparece el abuelo. Este le pregunta si se ha perdido en la montaña. También le dice que se está haciendo de noche, por lo que termina llevándolo a casa. Allí su mamá lo regaña porque le había prohibido pasar tiempo con su abuelo, el cual era un veterano de la Segunda Guerra Mundial. En la noche el protagonista estaba llorando por el gato asesinado. Es en esos momentos cuando su hermano lo encuentra llorando y comienza a consolarlo. Esa misma noche toda la familia se dio cuenta de que él estaba sufriendo de acoso en el pueblo, por lo que se terminan mudando de lugar. Habían pasado 3 semanas. El protagonista por un momento creyó que podía vivir tranquilamente en otro pueblo, pero los chicos habían llegado al lugar para decirle que Kyo quería hablar por teléfono con él. El chico le dice que su familia posiblemente sufra un accidente ese día. Kyo y uno de los acosadores estaban esperando a que el auto de su madre padre cerca de la colina. Uno de los chicos estaba emocionado. Hoy por primera vez tendrá la oportunidad de quitarle la vida a otra persona. Pero Kyo termina empujándolo para que se atraviese en el camino del vehículo. La madre del protagonista intentó esquivar el cuerpo del niño y como consecuencia terminó estrellándose y perdiendo la vida. El único sobreviviente fue su hijo pequeño, pero Kyo tomó una piedra y comenzó a golpear su cabeza. También lo roció con gasolina para luego prenderle fuego. Más tarde en el hospital el protagonista se enteraría de que sus padres habían muerto y su hermano menor debido a los golpes en la cabeza había caído en coma. Los tíos del protagonista le decían que podía quedarse a vivir con ellos si no tenía un lugar al cual ir. El protagonista recordó que su abuelo tenía una escopeta, por lo que les dijo a sus tíos que se quería quedar con su abuelo. Esa misma noche, mientras había una tormenta, el protagonista fue para robar el arma de su abuelo. Este lo descubre, por lo que intenta quitársela. Es en ese momento cuando el protagonista dice que se vengara de ellos y que los asesinara a todos. El abuelo le dice que si fuera él, la persona que busca venganza utilizaría un cuchillo y no un arma, ya que si utiliza esa escopeta será arrestado antes de que pueda asesinar a alguien. Luego el abuelo le dice que si lo que necesita es venganza, él le va a enseñar todo lo que aprendió sobre matar personas en la Segunda Guerra Mundial. Han pasado 4 años y su hermanito menor aún no despierta del coma. Ahora nuestro protagonista tiene 16 años y ha dejado de ser el niño débil el cual no pudo proteger a su familia. Esa mañana conocemos a Esume Chizuru, la cual dice que durante la secundaria estuvo muy ocupada con las actividades escolares y que no tuvo tiempo de tener un romance con alguien. Es en ese momento cuando el maestro le pide al protagonista que resuelva unas ecuaciones en el pizarrón. El protagonista estaba dormido, por lo que se levanta con cara de sueño y le dice al maestro que no entiende nada de lo que hay en el pizarrón. Todos comenzaron a reírse de él. Más tarde Chizuru estaba conversando con sus amigas. Estas le preguntan si ella está interesada en un chico. La chica le responde que por el momento no tiene a nadie. Es en estos momentos cuando las chicas le preguntan si tuvieras que elegir a alguien, ¿a quién elegirías para salir con él? La chica le responde que de todos los chicos del salón terminaría eligiendo a Uruma, pero luego el protagonista tropieza con uno de los abusivos del salón. Este termina disculpándose, pero el chico igualmente le da una patada en las manos.
Es aquí cuando Chizuru lo defiende y los chicos, para evitar las molestias, se terminan yendo. Estos dos estudiantes eran parte del grupo que solía acosar al protagonista cuando tenía 12 años, lo que quiere decir que son cómplices de asesinato. Más tarde la chica ve al protagonista con ojos de lástima. Al protagonista lo conocen como alguien débil y muy frágil. Más tarde la chica se acerca al protagonista para ayudarlo a cargar unas cajas. El protagonista le dice que le iría mejor si ella evitara juntarse con él. La chica trata de mostrar empatía, quería ser amable con él, además mostraba signos de querer volverse su amiga. Pero repentinamente el protagonista cambió su expresión, lo cual dejó sorprendida a la chica. Luego el protagonista le dice que por favor no se meta en sus asuntos, eso sería aún más molesto que el chico que lo estaba molestando. Luego la chica fue a hablar con sus amigas, estaba molesta, quería ayudar al protagonista, pero este se negaba a hablar con los profesores sobre su problema con Kuga. Una de las amigas le dice que es posible que se quede callado porque tiene miedo a lo que pueda sucederle después. Más tarde la chica perdió el autobús, por esta razón tuvo que irse caminando. En esos momentos se encuentra al protagonista caminando más adelante. Pero en esos instantes fue derribada por un hombre encapuchado. El hombre la amenaza con asesinarla si ésta no se deja hacer un violín en ese lugar. Cuando el encapuchado estaba a punto de cometer el hecho, es sorprendido por una patada del protagonista. El encapuchado atacó al protagonista con un cuchillo, pero este pudo someterlo casi al instante. Le dice que se encargara de llevarlo a la policía. También le dice que no le diga a nadie en la escuela sobre sus habilidades de combate. Como la ropa de la chica estaba rasgada, le presta su camisa, mientras le muestra una sonrisa falsa. La chica, mientras iba en el tren, recordó las palabras que había dicho esta mañana. Ella pensaba que él era delgado y débil, pero se había equivocado completamente. Ese chico no es lo que aparenta. Luego se pone a llorar dando gracias de que alguien haya aparecido para salvarle de sufrir un violín en ese lugar. Mientras tanto el protagonista estaba asesinando al encapuchado clavando un cuchillo en su corazón. Luego comenzó a decir que por fin puede matar personas sin sentir remordimiento. Más tarde el protagonista tenía una conversación con su abuelo. Este le decía que debía recordar la promesa que le había hecho. La promesa consiste en no asesinar a aquellos que durante estos 4 años llegaron a reformarse, pero si en estos 4 años no han aprendido de sus errores, entonces debe asesinarlos y sacarles las entrañas. Al día siguiente Chizuru fue para darle las gracias al protagonista, le regala un amuleto de buena suerte. La chica parecía querer decirle algo, pero estaba tan nerviosa que decidió mejor no decir nada y despedirse de él. Es en esos momentos cuando aparece uno de los chicos que causaron la muerte de sus familiares. Este chico era Senhou Ketsumi. Cuando estaban en cuarto de primaria él era amigo cercano del protagonista, pero repentinamente pudo notar que tenía un comportamiento extraño. El protagonista quiere dejar caer la venganza sobre él, pero aún no ha visto nada extraño. No sabe si durante estos años el chico pudo cambiar y convertirse en una mejor persona. Después de clases, Senhou fue corriendo para hablar con el protagonista. Le dice que quiere dar una vuelta con él. El próximo domingo, nuestro protagonista no sabe con qué motivos, esa persona se acercó a Uruma repentinamente. Los chicos salieron juntos el domingo. El prota le pregunta la razón por la que lo estaba invitando a salir. Ketsumi le dice que como estudian en la misma clase, le parecía buena idea volver a ser cercano a él, como cuando eran niños. Luego fueron a tomarse fotos. Ketsumi parecía divertirse mucho. Las cosas cambian cuando fueron a comer. Allí Ketsumi se sentó al lado del protagonista. Luego el protagonista se pregunta por qué razón ese chico está actuando de esta manera, por qué razón no puede ver la maldad en sus ojos. En cambio, lo único que podía ver en ese momento era simpatía. Tal vez Ketsumi estaba arrepentido por todo el mal que le había hecho. Al día siguiente Kuga estaba hablando con Ketsumi. Este le dice que desde hace un tiempo está muy cerca de Uruma. Es entonces cuando Ketsumi le dice que está haciendo todo esto porque hay algo de lo que se siente arrepentido. Más tarde Ketsumi llevó al protagonista a un lugar lejano a su casa. Allí le dice que tiene algo preparado para él, pero el protagonista le recuerda que él le había hecho mucho daño cuando eran niños, por lo que Ketsumi comienza a llorar pidiendo disculpas. Ketsumi le dice que quería disculparse desde hace tiempo, pero tenía mucho miedo. Luego Ketsumi salva a un gatito de ser atropellado.
El protagonista, al ver cómo ese chico salvó a un gato, creyó erróneamente que su corazón había cambiado. Ese chico seguía siendo la misma basura desde que nació. Golpeó al protagonista en la cabeza con una roca, secuestró a Chizuru y luego lo ató a una silla dentro de una casucha abandonada. En ese lugar, Katsumi le dice que siempre sintió arrepentimiento por no haberlo matado cuando estaban en la primaria. Luego Chizuru le dice que tuvo que ayudar a Katsumi porque éste le había tomado una foto él. Otro día, cuando intentaban hacerle un violín, Katsumi dice que el protagonista estuvo genial ese día, no comprende por qué razón podía pelear de esa manera, pero mientras esté atado a una silla no podrá hacer gran cosa. El chico le dice que si intenta hacer algo extraño apretará un botón. Este botón hará que todo el queroseno que había regado por el lugar se encienda, quemándolos en el proceso. El chico comenzó a golpear al protagonista. Chizuru le dijo que por favor parará, pero Katsumi le dice que parará todo esto cuando Uruma esté muerto. Luego le disparó al gatito con una pistola de clavos. Katsumi comenzó a dispararle a Chizuru con la pistola de clavos. La chica tenía tanto miedo que se terminó orinando encima. Es en esos momentos cuando el protagonista se da cuenta de que la maldad de este chico es inagotable. Katsumi comenzó a dispararle al protagonista, estaba frenético, disfrutaba el hecho de poder causarle dolor, pero Uruma estaba tranquilo a pesar de sus heridas. El chico no mostraba siquiera una señal de malestar. Como el protagonista estaba tranquilo, Katsumi intentó asesinarlo con sus propias manos, pero el protagonista pudo sacarse y terminó arrojándolo al suelo. Para lograr liberarse, el protagonista tuvo que torcer sus articulaciones para desatar el nudo. Tenía su brazo torcido e incluso las articulaciones de sus dedos estaban torcidas. El protagonista con sus propias manos ahorcó a Katsumi hasta dejarlo inconsciente. Ahora que descubrió que el chico sigue siendo igual que antes, dejará caer la venganza sobre él. El protagonista lo felicita por ser el primero, también le da la bienvenida por haber llegado al principio del final de su vida. En ese momento el protagonista le recuerda que cuando eran niños él solía dispararle con una pistola de perdigones. Le dijo que eso realmente dolía y que muchas veces tuvo que arrancarse piel y carne porque los perdigones se quedaban enterrados. Luego le apuntó al ojo y le pregunta si dolerá mucho un disparo en el ojo o simplemente quedará ciego sin sentir dolor. En ese momento Katsumi comenzó a llorar, decía que no tenía más elección que seguir las órdenes de Kyo. Trata de convencer al protagonista de que lo lleve con la policía para testificar en contra de Kyo. Luego, Uruma recuerda las palabras de su abuelo. Este le decía que en la Segunda Guerra Mundial algunos de sus enemigos estaban entrenados para soportar la tortura. Por esta razón tuvieron que crear métodos para sacarle la información. Ellos lo llamaban el pelado. Katsumi estaba asustado, le preguntaba al protagonista qué planeaba hacer con ese pelador, a lo que el protagonista le responde que él no hará nada, ya que él lo había usado. Es en ese momento cuando el protagonista le muestra en un espejo el estado en el que se encuentra su cuerpo. El chico no tenía piel en el pecho y sus músculos estaban expuestos. El abuelo le había enseñado esto, también le explicó que cuando el tejido está expuesto y lo tocas este sentirá como si lo estuvieran quemando vivo. Es de esta manera que el protagonista comenzó a torturarlo, tocaba los nervios expuestos y el chico gritaba de dolor mientras pedía perdón. Luego el protagonista le disparó en el estómago. El dolor era tan intenso que terminó vomitando, pero Katsumi no estaba bien de la cabeza, comenzó a pedirle más, quería ver cómo el protagonista sufría. Es en ese momento cuando el protagonista le vuelve a disparar y lo deja colgado en la habitación. Luego Uruma fue a hablar con la chica, la cual estaba feliz de verlo. Es en ese momento cuando el protagonista le dice que debe guardar silencio y no hablar sobre lo que acaba de ver hoy, de no ser así la iba a asesinar. Más tarde el protagonista se desmayó. Apenas llegó a su casa, el abuelo estaba allí para ayudarlo. Es en ese momento cuando el protagonista le dice que pudo vengarse del primero, que pudo vengarse de Senjo Katsumi. Luego el abuelo le dice que él se encargará de limpiar toda la escena del crimen. Días después, el maestro les dio la noticia a los alumnos de que Katsumi no ha vuelto a casa desde el viernes, que si tienen información sobre su paradero, deberían acercarse para hablar con los maestros. En esos momentos el protagonista se encontraba visitando a su hermano en el hospital. Le dice que se había vengado del primero, que solo quedan 4 de ellos, y se pregunta cuándo será el día en el que su hermano por fin abra los ojos. Luego conocemos
Al sargento de la policía Ansa Senichi, su compañera le pregunta qué estaba haciendo, este le dice que hay un nuevo chico desaparecido, el policía le dice que este chico es uno de los compañeros de Uruma, el cual por el momento comienza a ser sospechoso de su desaparición. El protagonista reconoce que bajó la guardia y fue descuidado cuando estaba cerca de Ketsumi, pero no volverá a pasar con el próximo en ser víctima de su venganza será Ushiro Yuga. Para este momento Ushiro estaba tomando alcohol con sus amigos, algunos de ellos estaban haciendo deliciosos sin importar quién los estuviera mirando. En ese momento una de las chicas se acercó a él para agradecerle, la chica ya no quería seguir vendiendo pastillas de la felicidad, la chica dice que se va a retirar porque ya reunió suficiente dinero para pagarse la universidad, es en ese momento cuando Ushiro se la lleva a un lugar apartado, allí comienza a morder su lengua y luego con un encendedor se la quema. Le dice que no la dejara ir y que no le importa si ella quiere o no ir a la universidad, ella está obligada a venir a trabajar. Cuando él se lo pida y que se irá cuando él se lo ordene. Es en ese momento cuando el chico recibe un mensaje de Kyo el cual lo estaba invitando a verse con él bajo el puente. Esa misma mañana la policía fue a hablar con el protagonista, Ansa le pregunta al protagonista si sabe algo sobre el paradero de Ketsumi, este le dice que hay información de que antes de desaparecer estuvo hablando mucho con él, y es raro que lo haga porque no hay motivos para hablar con alguien que en el pasado te hizo bullying. El protagonista se molesta y le dice que eso nunca sucedió, que hace 4 años él declaró que esos niños nunca le hicieron nada. Luego el policía le pregunta a Uruma, si resulta que esos chicos son los responsables de la muerte de tus padres y de dejar en coma a tu hermano menor, ¿qué harías? En ese momento el protagonista con una cara seria le dice que los mataría sin dudar, respuesta que deja atónitos a los policías. Pero en ese momento llega el abuelo del protagonista, les dice que su nieto apenas está recuperándose de lo sucedido y si ya obtuvieron la información que necesitaban, deberían marcharse. Más tarde, los 4 chicos que aún quedaban con vida se reunieron bajo el puente, allí Kyo les dice que Ketsumi ha desaparecido y tiene 3 posibles razones en mente, la primera es que esté vivo, pero no quiere contactar con nadie, la segunda es que está secuestrado y la tercera es que está muerto en algún lugar. Luego uno de los chicos comenzó a decir que él estaba pasando mucho tiempo con Uruma, de hecho, decía que no lo había torturado lo suficiente y quería asesinarlo, de seguro fue Uruma el responsable de su desaparición. Escuchar este dibujo una sonrisa en la cara de Kyo, ella había sido la única que entendió la situación, Uruma los estaba cazando y ella quería entrar en ese peligroso juego de venganza. Mientras tanto el protagonista fue a investigar sobre la vida de este tipo en su escuela, muchos decían que él era una persona genial, pero una de las chicas le dice que últimamente está muy deprimido, antes tenía una novia, pero esta chica repentinamente desapareció sin dejar rastro. Es en ese momento cuando el protagonista llegó a la conclusión de que Ushiro obligó a su novia a trabajar en el bar de las cariñosas. Es en estos momentos cuando Chizuru estaba siendo acosada por un hombre en ese mismo bar, pero es salvada por una chica que se hace llamar Miki, le pide a Chizuru que se quede allí para apoyarla un rato, que no debe aceptar clientes si no quiere, solo basta con su presencia. Pero al final nos damos cuenta de que la chica no está siendo obligada a brindar servicios, ella está allí porque está obsesionada con Ushiro y quiere encontrar formas de hacerlo feliz aun si debe usar su cuerpo. Más tarde en ese mismo lugar Chizuru volvería a estar en problemas, uno de los empleados del bar quería hacerle un violín, en esos momentos ella deseaba con todo su corazón que el protagonista fuera a salvarla. Pero en ese momento Ushiro es quien rompe la puerta y le dice al hombre que si quiere hacer el delicioso debería pagar y que no hay descuento para los empleados. Más tarde Miki pregunta por el paradero de Ushiro, uno de los empleados le dice que él fue a algún lado y que nunca nadie sabe hacia qué lugar se dirige. Luego vemos que Ushiro tenía secuestrada a su novia, la chica comienza a decir que lo va a asesinar, Ushiro le dice que no debe decir cosas tan feas, al final él le paga la renta y hasta le trae comida. Luego de esto comenzó a hacer un violín mientras la ahorcaba y torturaba, aquello era una escena que no puedo mostrar en pantalla porque terminaría metiéndome en problemas. Pero Chizuru volvió a meterse en problemas, esta vez fue a espiar a Ushiro y logró ver cómo este le hacía violín a su novia, la chica por error pateó una botella por lo que tuvo que salir huyendo de allí, es entonces cuando ella toma la decisión de renunciar al trabajo.
Pero uno de los empleados le dice que para hacer esto debería hablar directamente con Úsiro. Es en estos momentos cuando el chico aparece, le dice que deberían hablar en privado. Allí es donde Úsiro le muestra una foto de su novia. A juzgar por su reacción se dio cuenta de que la persona que lo estaba espiando era ella. Ahora que ella sabe toda la verdad, tomó la decisión de asesinarla con un arma blanca y comienza a atacarla. Pero en ese momento uno de los empleados los interrumpe, diciendo que Chizuru había recibido una petición. Es de esta manera que Chizuru pudo salir con vida de la habitación, pero ahora tiene otro problema y es que tiene que presentarse en la habitación de un hotel donde una persona la está esperando por sus servicios. En el camino Chizuru estaba preocupada, tenía miedo de que el cliente sea un matapersonas, uno de esos psicópatas que salen en las películas. También esta persona podría ser un hombre excéntrico con gustos por el cosplay, pero el cliente resultó ser Uruma, el cual le dice que la estuvo esperando por mucho tiempo. La chica al principio creía que el protagonista la había contratado para hacer el delicioso con ella, pero lo que realmente quería Uruma era que le dé información relevante sobre Úsiro. Es en esos momentos cuando Chizuru le dice que Úsiro tiene encerrada a su novia. El protagonista comenzó a recordar lo que le hizo cuando eran niños. Resulta que Úsiro le hizo un violín cuando tenía 12 años. Recordar esto comenzaba a llenar de ira el corazón del protagonista, el cual ya no aguantaba sus ganas de vengarse. Luego Uruma le dice que la había llamado a ese lugar para que estuviera lejos de Úsiro. Es en este momento cuando la chica aprovecha para confesarle sus sentimientos a Uruma. La chica le dice que no sabe la razón, pero sabe que le gusta y que él es un chico muy cruel porque no siente lo mismo por ella. A lo que el protagonista le da las gracias y le regala por segunda vez una sonrisa falsa. En ese momento Uruma le dice que aún quedan 4 y que tiene que matarlos. El próximo será Úsiro, a lo que Chizuru le responde que quiere ayudarlo a obtener su venganza, pero lo que ambos no sabían era que Úsiro estaba escuchando todo a través de su celular, lo cual complicaría aún más las cosas. Debido a esto Úsiro se estaba preparando, había reunido a todo su equipo de matones para atrapar al protagonista apenas intenté hacerle daño. También envió a Ganno para que secuestrara a Chizuru. Uno de sus compañeros menciona que Ganno es un monstruo, un tipo que pierde rápidamente la paciencia y eso lo podemos ver cuando trataba de ser amable entre comillas con una mujer y esta termina rechazándolo. Ganno no solo había golpeado a su novio, también le soltó un puñetazo con todas sus fuerzas a la chica. Más tarde Ganno fue para secuestrar a Chizuru. El ogro abrió la puerta repentinamente diciendo que él era el chico de la limpieza. Este hombre le dice que a Chizuru que se parece mucho a la primera chica de la cual se enamoró, luego le dice que le pidió permiso a Úsiro para hacer el delicioso con ella en ese momento, por lo que termina quitándose la ropa. Chizuru le lanza una sábana y se esconde en la ducha. El hombre destruye la puerta y le pide consentimiento a la waifu, pero Chizuru estaba a punto de decirle que no, por lo que el hombre la toma del cuello e intenta golpearla. Es en ese momento cuando aparece el protagonista para detenerlo. El hombre le pregunta quién es, a lo que el protagonista responde que él es el supermotociclista. Uruma comenzó a pelear con el gigante, este de un solo golpe lo mandó a volar. Uruma, al darse cuenta de que no podría luchar contra el a puño limpio, intentó apuñalarlo en el estómago, pero rápidamente recibió un golpe en la cara, un golpe tan potente que rompió el casco y lo mandó a volar. El protagonista comenzó a recibir una lluvia incesante de golpes. Es en ese momento cuando comenzó a recordar el entrenamiento con su abuelo. De esta manera tomó una postura de combate y estaba listo para utilizar una nueva técnica de combate. Ambos lanzaron un golpe al mismo tiempo, pero debido a la técnica del protagonista el hombro del gigante fue dislocado. El gigante estaba tan asustado que le intentó pedir ayuda a Chizuru, pero esta lo recibió con una cachetada. Es de esta manera que pudieron deshacerse de él al menos por el momento. Uruma le dice a Chizuru que se irá para tratar de encontrar a Úsiro. Chizuru aprovechó este momento para robarle un beso al protagonista. Uruma estaba alterado, ese había sido su primer beso por lo que intenta irse del lugar rápidamente, pero antes de irse le dijo a Chizuru que llame a la policía para que la pongan bajo protección. También le dice que ni se le ocurra mencionar su nombre. Más tarde el protagonista hace aparición frente al establecimiento de Úsiro, pero lo que no sabía que además de los guardias que hay en cada entrada, Úsiro tenía 20 hombres esperándolo para darle una paliza dentro del bar. Pero el protagonista de alguna forma se las arregló para causar un incendio, por lo que todos salieron del lugar. Es en ese momento cuando Uruma aparece ante Úsiro diciéndole que ha pasado tiempo desde la última vez que se vieron.
Ushiro intenta atacar al protagonista con un cuchillo, por lo que termina siendo sometido por el protagonista y luego lo lleva a otro lugar donde comenzará su venganza. Ushiro comenzó a amenazar al protagonista, decía que él no le tenía miedo, que le daba risa el hecho de pensar en lo que le pasará más adelante cuando sus compañeros se enteren, pero la risa que tenía fue borrada de su rostro cuando el protagonista utilizó una herramienta metálica para introducirlo en la Cueva de las Maravillas. La herramienta se abre como una flor, por lo que al final le terminó causando un desgarre. En ese momento Ushiro comenzó a implorarle al protagonista que termine con todo esto lo más rápido posible, a lo que el protagonista le dijo que en ese momento comenzarían con la segunda ronda. Para la segunda ronda, el protagonista había liberado a la novia de Ushiro. Ushiro estúpidamente creía que ella lo iba a ayudar después de haberla secuestrado y maltratado. Es en ese momento cuando la chica saca de su bolsillo una versión pequeña de la herramienta que había usado Uruma hace un momento. La chica le dijo que lo iba a introducir dentro de él. Ushiro intentaba buscar ayuda del protagonista, pero este solo se quedó en silencio. Es en ese momento cuando Karen introdujo el objeto en el señor Salchicha, luego comenzó a abrirlo. En ese momento de dolor Ushiro le dijo que nunca sintió nada por ella y solo la veía como un trozo de carne. Escuchar esto hizo enojar mucho a la chica, por lo que terminó destrozándole el pajarito. Después de haber pasado tanto tiempo encerrada, Karen ya no tenía intenciones de vivir, por lo que termina desviviéndose a sí misma. En esos momentos Ushiro recordó el momento en que la conoció. La chica, a pesar de su aspecto de delincuente, nunca le tuvo miedo. De hecho, ella lo trataba con amabilidad y se enamoró de él. Ushiro, al darse cuenta de que ella era la única chica que realmente lo amaba, comenzó a llorar. Pero Uruma le pisa la cabeza y le dice que él no tiene derecho a llorar por ella. Después de deshacerse del cuerpo, Uruma tenía una nota en la mano. Le dice al abuelo que esa es una nota que Karen había dejado para sus padres. Luego Uruma entregó la nota a su familia. Sus padres comenzaron a llorar de dolor mientras una persona misteriosa estaba observándolo. Tiempo después, los tres que faltan se reunieron por un momento. Kyo les dice que Uruma ya ha asesinado a Katsumi y a Ushiro, que no saben cuál será el siguiente. Es en ese momento cuando uno de ellos dice que deberían buscarlo en este momento y asesinarlo, pero Kyo les dice que no quiere hacer tal cosa. Le parece más interesante ver cómo se desarrolla la historia. Es en ese momento cuando Hiro se desquita con un chico que encontró en el parque. Luego dice que irá personalmente a matar al protagonista. Ese día en la escuela, el protagonista recibió una carta de amor y una invitación para hablar con ella detrás de la escuela. Cuando Uruma fue a su encuentro, la chica le dijo que lo quería, pero que lo quería dentro de ella, lo cual sorprendió mucho al protagonista y a Chizuru, que los estaba espiando. Luego le dice que quiere ser su amiga. El protagonista no entiende qué está pasando, mucho menos sabe quién es esta chica, por lo que aparece el hermano gemelo y le dice que en realidad su hermana está enamorada de él desde la primaria. Resulta que ellos se conocían desde hace mucho tiempo, solo que el protagonista no los recordaba. El chico resultó muy bromista porque empujó a su hermana y esta terminó cayendo sobre el protagonista, y como era de esperarse, Uruma terminó agarrándole una opais, por lo que al final la chica sale corriendo por la vergüenza. Más tarde el profesor anuncia que dentro de poco habrá un evento escolar. Ese día vendrá mucha gente, por lo que necesitan que haya un puesto en cada aula. Esta vez van a elegir a 2 personas, un chico y una chica, para que sean los representantes del curso. Y en esta ocasión el protagonista tendrá que trabajar con Shirakawa. Ahora ambos tendrán que interpretar a Romeo y Julieta. Después de clases, el protagonista se encuentra con Hiro. Este le dijo que, si lo comparan con él siempre será mejor. Además, había llegado a ese lugar para decirle que lo iba a matar de la misma manera en la que mató a su familia hace 4 años. Escucharlo decir estas palabras lleno de ira al protagonista, el cual estaba a punto de golpearlo, pero son interrumpidos por Shirakawa y Hiro por alguna extraña razón salió huyendo de allí. Al final nos damos cuenta de que Hiro había escapado para hacerse un trabajo de manualidades a nombre de Shirakawa. Al día siguiente, el hermano de Shirakawa le dijo al protagonista que su hermana realmente siente algo por él y que debería de pensarlo seriamente. Además, lo amenazó diciendo que algo le podría pasar si hace llorar a su hermana. Es en ese momento cuando Shirakawa apareció para practicar con el protagonista la escena del beso entre Romeo y Julieta. Esta vez la chica se había acercado demasiado, tanto así que parecía como si realmente ella estuviera tratando de besarlo. Pero cuando estaba a punto de besarse, el protagonista actuó como todo protagonista de manga.
Luego la chica le dice que realmente ella va en serio con él. También le dice que ella, al igual que él, sufrió acoso por parte de los mismos chicos que le habían hecho daño a él y a su familia. Recordando lo que le pasó cuando era niña, podemos ver cómo uno de ellos le prepara un supuesto zumo de insectos y gusanos y quería obligar a que ella se lo tomara. Fue en esos tiempos cuando Chiracahua se enamoró del protagonista. De hecho, el protagonista es su primer y único amor desde entonces. Luego la chica le dice que después del festival le gustaría saber cuáles son sus sentimientos hacia ella. Después de clases, Uruma repentinamente sintió la presencia de alguien. Era Chizuru, la cual estaba celosa. En ese momento le exigía al protagonista que le diera una respuesta, ya que ella se había declarado antes de que apareciera Chiracahua. Luego repentinamente aparece Chiracahua y su hermano. Jun le pregunta al protagonista si está saliendo con Chizuru. El protagonista le dice que no está saliendo con ella, por lo que Jun le dice a su hermana que todavía hay oportunidad. Luego el protagonista tuvo un breve momento de calma junto a sus nuevos amigos. Al llegar a la casa, le dice al abuelo que mañana, después del festival escolar, será el día en el que asesinará a Hiro. Llegó el día del festival. Los chicos decían que Uruma se veía guapo con ese traje. Es en ese momento cuando aparece Chiracahua y el protagonista se sonroja mucho al verla vestida de esa manera. Luego los chicos recibieron un café del cual no sabían su procedencia. Es en ese momento cuando Chiracahua pudo ver algo que los demás no. Ella sabía que todo esto había sido obra de Hiro. Resulta que el chico lo había mezclado con unos químicos que les causaría diarrea y vómitos a todos. Más tarde Chiracahua fue a verlo para enfrentarse a él. Mientras tanto, los chicos estaban diciendo que la bebida sabía horrible. Por esta razón el protagonista decidió no tomar siquiera un sorbo de ella, además de que comenzaba a tener el presentimiento de que algo malo iba a pasar. Al final el protagonista tenía razón. Más tarde recibiría una carta que decía: está bien si admites que soy mejor que tú. En ese momento comenzó a preocuparse por Chiracahua. Fue corriendo para ir a verla. Mientras tanto, Hiro le decía a la chica que si intentaba interponerse en sus planes de nuevo debería castigarla. Es en ese momento cuando el protagonista encontró a Chiracahua. La chica tenía las ropas desgarradas, además un extraño líquido blanco y rojizo salía de la parte inferior de su cuerpo, pruebas claras de que había sufrido un violín. La impresión fue tan fuerte para el protagonista que terminó vomitando frente a ella. Más tarde su hermano llamó al protagonista para saber qué fue lo que le sucedió a su hermana, pero Uruma no puede decirle nada. Esto hace que su hermano se desespere y comience a llorar. La ira contenida en el cuerpo del protagonista era tan fuerte que lo obligó a apretar los puños tan fuertes que comenzaron a sangrar. Luego Uruma le envió una carta donde decía que lo esperaría con ansias para un desafío en una casa abandonada en el bosque. Al llegar allí, Hiro pensó haber encontrado al protagonista de espaldas, pero esto solo era un señuelo. El verdadero Uruma estaba justo detrás de él para noquearlo. Luego de atraparlo, el protagonista le pregunta por qué razón le hizo un violín a Chiracahua. Es entonces cuando Hiro le dice que ella es su mujer y que él no debería de meterse en sus asuntos. Como método de tortura, el protagonista utilizó un instrumento de la antigüedad que usaban para torturar a los criminales. Con este instrumento aplastó los dedos de Hiro hasta hacerlo gritar por el dolor. Para torturar aún más, Uruma fingió haberlo dejado solo. Hiro logró liberarse e intentó escapar corriendo de allí. Es en ese momento cuando repentinamente se cae. Resulta que Uruma, mientras estaba dormido, le había cortado el dedo gordo del pie para que le sea difícil mantener el equilibrio. Ahora, para terminar con su vida, el protagonista quería asesinarlo estirando su cuerpo hasta romperlo, pero en ese momento fue interrumpido por Kyo, la cual había golpeado al protagonista por la espalda. Pero esta chica, en vez de salvar a su compañero, termina asesinándolo. Luego nos enteramos de que en realidad Kyo era el abuelo del protagonista, el cual llevaba un disfraz. Querían que Hiro se sintiera decepcionado a la hora de su muerte, ya que sentiría que la persona que más admiraba lo estaba traicionando. La razón por la cual Hiro no pudo descubrirlo era porque estaba bajo la influencia de alucinógenos. Ahora el abuelo limpiará las evidencias del crimen. El protagonista mira el cuerpo de su enemigo con desprecio y le dice que ahora que está muerto realmente parece una víctima y no un criminal. Tiempo después, en la escuela, los estudiantes estaban hablando sobre Chiracahua. Se preguntaban por qué motivos no estaba viniendo a clases. Es en ese momento cuando el maestro le dice que la chica está muy enferma, que ella había enfermado de neumonía, lo cual preocupó mucho a sus compañeros.
Ese mismo día Chiracahua se encontraba en su habitación, no podía sacarse de la cabeza la imagen de Hiro haciéndole daño. Es en ese momento cuando ella se da cuenta de que Uruma estaba sentado al lado de su ventana. El protagonista le dice que todo fue su culpa y se disculpa con ella, luego le dice que ha asesinado a Hiro. También le dice que debe ser fuerte, ya nadie le hará daño. En esos momentos Chiracahua empezó a llorar, tal vez está llorando porque se hizo justicia, o tal vez lo hace porque Hiro no podrá volver a hacerle daño. Más tarde los dos que aún quedan con vida estaban mirando el cartel de Se busca de Hiro. En ese momento Kuga le pide permiso a Kyo para ir a asesinar al protagonista. Kyo le dice que no tiene problema alguno con que lo haga, por lo que inmediatamente se pone en movimiento. Hasta aquí el video de hoy. Si te gusta por favor suscríbete y si veo apoyo subo la segunda parte. Seguirme. Wonlun, gracias por el primer comentario que me diste, se lo agradezco. Sigan a Wonlun, aparece en Twitch y hace video de Fortnite, así que muchísimas gracias y necesito que me apoyen de video. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video. Bye.